Muy buenos días. A continuación les haré una presentación acerca de los transductores DC que son aplicables a estaciones convertidoras HVDC. Mi nombre es Jairo Manríquez, estudiante de sexto año de la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad de la Frontera. Bueno, el contenido de esta presentación abarcará una identificación de los transductores en la estación convertidora HVDC, los puntos de medición y dispositivos de un esquema HVDC típico, también los principios de funcionamiento de algunos de los transductores típicos que se aplican en HVDC, tales como los transductores de corriente de flujo cero, transductor óptico de corriente y el RC Voltage Divider. Además veremos algunas posibles configuraciones de la cadena de medición que pueden presentar estos transductores para acondicionar las señales y enviarlas a los sistemas de protección y control. Y además una breve conclusión. Bueno, si bien existen diversas tecnologías que son aplicables a la corriente continua, los transductores que se presentan en esta tabla vienen siendo los más típicos de aplicación en estación convertidora HVDC. Estos se subdividieron en dos categorías. Por un lado tenemos los transductores del patio del lado AC. Para medición de corriente tenemos el transformador de corriente con entrehierro. Este entrehierro tiene que ver con evitar saturación en el núcleo por posibles componentes CC. Y para medición de voltaje tenemos el transformador de voltaje capacitivo CVT y el divisor de voltaje capacitivo. Por otro lado tenemos los transductores del patio del lado DC. Para medición de corriente tenemos el transductor óptico de corriente y el transformador de corriente de flujo cero aislado en aire. Bueno, para medición de voltaje tenemos el divisor de voltaje resistivo capacitivo. Y bueno, en cuanto a los transductores DC, cabe señalar que en su mayoría, como en el caso del RC Divider y el OCT, no utilizan el principio de inducción electromagnética, que formaría la base de los transformadores convencionales que se utilizan en corriente alterna. Bueno, a continuación se muestran los puntos de medición y dispositivos para un esquema HVDC típico. Al costado izquierdo tenemos la medición de tensión alterna para usos convencionales como el cálculo de potencia reactiva por medio del transformador de tensión de condensador en el bus de la estación convertidora de corriente alterna CVT. Las mediciones de voltaje utilizadas por el sistema de control HVDC para lo que es la determinación de los ángulos de encendido y extinción se obtienen de los pasatapas o bushing del devanado de la línea del transformador convertidor por medio del CVD, un divisor de voltaje capacitivo. Y en cuanto a lo que es la corriente alterna, esta debe medirse en varios lugares del patio de distribución y en los bujes del transformador convertidor. Por lo tanto, se debe también tener en cuenta la cantidad de espacio disponible en las torretas de bujes para instalar estos transformadores de corriente. La función principal de estos transformadores de corriente es medir con precisión, con fiabilidad, diversas corrientes resultantes de falla o de funcionamiento normal del sistema. Al costado derecho de la válvula de estiritorio encontramos los transductores DC que veremos más detalladamente a continuación. Bueno, comenzando por el transductor de corriente de flujo cero, su funcionamiento está basado en el efecto Hall. Se compone de un núcleo magnético, dos devanados, W1 primario, W2 secundario, un sensor de efecto Hall y el amplificador operacional. Cuando la corriente IDC circula por el devanado W1, va a generar un campo magnético en el núcleo que va a inducir un voltaje Hall en la salida del sensor. Este va a ser proporcional al campo magnético que a su vez va a ser proporcional a la corriente IDC. Y con el fin de eliminar los problemas de saturación debido al flujo que produce la corriente IDC, esta se va a compensar con la corriente I sub C. Esto va a dar como resultado un flujo cero en el núcleo magnético. La corriente IDC contiene un componente CC. La corriente proporcional a esta es alimentada a la entrada del amplificador operacional. Y la corriente de compensación resultante I sub C es una copia fiel y a escala de la corriente primaria. La señal entregada por este equipo puede ser tanto digital como análoga, acorde al protocolo IEC 61869-9. Bueno, y en respecto al ancho de banda, se pueden obtener transformadores, de hasta 10 kHz para corriente máxima de 25 kA y hasta 500 kHz para corriente máxima de 5 kA.
Bueno, a continuación tenemos el transductor óptico de corriente. El funcionamiento de este equipo está basado, ¿cierto?, en el efecto Faraday. Este equipo se ha venido usando y tomando fuerza su utilización mucho últimamente debido a las características y ventajas que presenta. Bueno, como decíamos, la corriente, ¿cierto?, fluye por el conductor creando un campo magnético a su alrededor. Si se coloca un material magneto-óptico como lo es una fibra óptica, que es un material magneto-óptico, dentro de este campo magnético, entonces se va a inducir una birrefringencia circular en el material. Bueno, esta birrefringencia circular se puede medir transmitiendo, ¿cierto?, un haz de luz polarizada linealmente a través del material óptico. Al llegar a este haz de luz polarizado linealmente y llega a un retardador de cuarto de onda, esta luz polarizada linealmente se convierte en una polarización circular, y como son dos ondas polarizadas linealmente, una se polarizará circularmente a la derecha y otra circularmente a la izquierda. Bueno, al pasar, ¿cierto?, por este sensor de fibra de vidrio, el cual va a estar expuesto a este campo magnético producido por la corriente que fluye en el conductor, se va a producir un desfase en la velocidad de estas dos ondas polarizadas circularmente, y se va a producir entonces un desfase en la velocidad de ellas, y por lo cual va a haber un cambio, ¿cierto?, de polarización del haz de luz a medida que emerge este del material, utilizando, ¿cierto?, la relación entre la corriente que fluye en el conductor y el campo magnético por medio de la ley de Ampère, junto con la relación que hay entre el campo magnético y la birrefringencia circular inducida en el material magneto-óptico. La corriente se puede calcular a partir del cambio, ¿cierto?, de polarización. Bueno, este transductor puede entregar, ¿cierto?, una señal digital. Primero, bueno, el haz de luz, ¿cierto?, vendría siendo la parte análoga, y luego por medio de un procesador de señal de conversión se envía por medio de una señal digital a los equipos de protección y control. Esta salida digital puede estar acorde a los protocolos IS 61850-9 e IS 61869-9. El ancho de banda de este equipo está en el rango de los kilohercios, y son posibles anchos de banda en el rango de las decenas o cientos de kilohercios. Bueno, a continuación también tenemos el divisor de voltaje resistivo-capacitivo, el cual es uno de los equipos principales para la medición de voltaje CC en estaciones convertidoras HVDC. Este divisor de voltaje RC está configurado, ¿cierto?, para reducir el voltaje en el terminal de alta tensión de voltaje a una salida de voltaje mucho más pequeña, típicamente 10 volts. Esto se logra por medio de unidades resistivo-capacitivas que se conectan en paralelo y en serie. Bueno, también se compone, ¿cierto?, de un DCB box, y acá, ¿cierto?, encontramos un cable con doble blindaje que transmite la señal al DCB box. Tenemos 4 cajas, ¿cierto?, intermedias, las cuales nos permiten tener diferentes salidas de tensión secundaria. Y en esta caja de tensión secundaria tiene lugar una conversión directa a una que puede ser a una señal digital o luminosa vía fibra óptica. Entonces tenemos, ¿cierto?, una conversión que puede ser analógica digital, y posteriormente puede haber otra conversión más de este medio a través de un segundo convertidor. Bueno, los anchos de banda que se obtienen de estos equipos pueden ser típicamente hasta los 500 kHz, los cual hace que sean ideales para la medición de armónicos y fenómenos dinámicos y transitorios asociados a los sistemas HVDC.
Bueno, en cuanto a las cadenas de medición de los transductores, em, podemos ver cuatro posibles configuraciones de los transformadores de tensión y corriente que tienen aplicación en corriente continua. Estas se presentan, como vemos a continuación, en base a la norma IEC 61869-6. Bueno, se supone que una vez acondicionada la señal, es cierto, luego de pasar por el sensor primario y los respectivos convertidores, em, la transmisión de la señal puede ser ya sea em, digital o análoga, y se puede transmitir por medio del protocolo Modbus a través de cable de cobre u óptico por medio de fibra óptica, en base a los protocolos IEC 61869-9 o IEC 61850-9. Bueno, durante el transcurso de la presentación fuimos viendo las distintas configuraciones, ¿cierto? Que pueden ser el sensor primario, luego un convertidor, luego viene la parte de transmisión y puede haber también un convertidor secundario, como lo puede ser en el caso del divisor de voltaje, en caso de que la señal que entrega este haya sido transmitida vía óptica y luego se tenga que de nuevo transformar de una señal, cierto, análoga a digital. Por lo tanto, bueno, para lo que es el transformador de corriente óptico, la configuración vendría siendo la 4. Lo mismo puede suceder para el transformador de corriente de flujo cero, y el RC divider ya puede ser que su configuración pueda ser tipo 4 o la configuración 2. Bueno, como conclusión, se analizaron algunos transductores que se utilizan tradicionalmente y se implementan en estaciones convertidoras HVDC. Debido a sus características son bastante aptos, para las aplicaciones CC. Se pudieron ver, algunos principios de funcionamiento y tecnologías de los transductores DC aplicables a las estaciones convertidoras HVDC LCC, y estos son aptos para los niveles de tensión por sobre los 600 kV, como lo puede ser el proyecto Kimalo-Aguirre. Bueno, cabe señalar que toma bastante relevancia el amplio ancho de banda que puede rendir el equipo, ya que esto lo hace ideal para la detección de transitorios de falla, tanto de corriente como de voltaje, lo cual igual es un trabajo fundamental para la parte de control y protección en la estación convertidora HVDC. Bueno, esta ha sido la presentación. Por su atención, muchas gracias.